or Merlin vacuum engine to carry itself and the iSpace Series 1 lunar lander to a lunar transfer orbit. The satellite is safely enclosed inside of the payload fairing, which is the large nose cone at the very top of the vehicle. Our fairing is about 40 feet tall with a 17-foot diameter. Now, to put that size into perspective, an average fire truck is about 40 feet long and 12 feet wide, so it would just fill the inside of the fairing. Now, similar to the first stage, the fairing halves we are using today are flight proven, and we'll be attempting to recover them again once they make their way back down to Earth. The main payload on today's mission is the iSpace Series 1 lunar lander. And on board the lander are 7 payloads, including 2 rovers, a battery experiment, an artificial intelligence flight computer, and multiple 360 cameras. iSpace has also included a nameplate engraved with names of Hakuto supporters during Google Lunar X Prize, and a music disc featuring the song Serato from Japanese rock band Sakon Action. As mentioned earlier, in addition to these payloads, we have NASA's Jet Propulsion Laboratory's lunar flashlight on board our second stage today. So with that, let's learn a little bit more about our mission today. Muy buenos días. Bueno, qué locura. Qué locura. Bueno, iSpace, empresa privada que está lanzando a la luna, y yo no puedo creer. Nuestro software no quería trabajar, no quería despertarse. Pero acá estamos. Bueno, la empresa desarrolló la tecnología propia para aterrizar en la luna. iSpace se llama. Es un juego, ¿no? Con SpaceX, iSpace. SpaceX. Bueno, ahí va. Among the milestones of our first mission are a successful launch and establishing a communications link with our ground control, followed by a series of maneuvers during the lander's journey to the moon. Our mission success criteria are focused on lunar landing, each of which will verify our individual lander technologies and accumulate value in our knowledge base. Bueno, la idea de esto es que esta sea la primera misión de varias, ¿no? Tienen un rover. Aparentemente, tienen toda la tecnología para poder llegar. Obviamente me imagino que tienen el apoyo, ni que hablar de NASA y de JAXA. Bueno, ese es el lugar de carga. Ese es el rover. Miren qué increíble, chiquitito. ¿Ah? Tiene el estilo ponja, el estilo japonés. ¿Me están escuchando bien? No saludé. 4 horas, ¿por qué quería decir? No sé qué están hablando en el chat, me lo estoy perdiendo. Bueno, ahora sí tengo mi chat adelante. Qué locura que fue este arranque del día de hoy, la verdad. Miguel Ángel Tetti, Rubén, Mariano Constantini, sé que hace rato que están ahí, gracias. Martín Fortain, Ángel Anta. Quiero ver si no me pierdo ninguno de los miembros VIP que puedan estar por ahí. Vamos a esperar que termine el comercial de iSpace. No quiero que nos pongan un copyright otra vez, un claimer, un disclaimer, una claim. Lucifer, bienvenido, gracias por ser miembro VIP del canal. Antonio trabajando pero con buenos días. Qué genial, Antonio, gracias. Bueno, ¿qué pasó? No querían arrancar, no sé qué pasaba, ni OBS ni Chrome. Al final reinicié varias veces el PC, tampoco. Y en el chat ponían, Daniel se durmió. ¿Qué puede pasar? Sí.
Miguel Ángel Teti, gracias por estar ahí. Saludos, abrazos. Lunar transportation and lunar data services. This is the dawn of the lunar economy. Join us in this new chapter of humanity. Nuevo capítulo de la humanidad. On your screen is a live view of the Hakuto-R Mission Control Center located in Tokyo. Bueno, el centro de control de la misión Hakuto en Tokio es lo que estamos viendo, nos dice Jessica, ¿es? Vamos a hablar en completo. Uy, quedo justito con ella ahí. Me voy a correr del lugar. Now, if you're interested in following along with Hakuto-R's Mission Control Center, feel free to check out iSpaceInc.com/launch. Now, as we approach T-minus 6 minutes to liftoff, the Falcon 9 team began their final checks at T-minus 2 hours. Most recently, we completed the ground team poll to proceed with propellant load. Muchas gracias a Lanzamiento por esa donación al canal. We began loading propellant at T-minus 35 minutes. Bueno, comenzaron hace 35 minutos y hace 40, a ver, hace 35 minutos a cargar los combustibles y oxidantes en ese cohete. Qué poquito que somos, 85 hoy. Ah, ¿era la hora de la mañana? Domingo quizás. It's chilled well below its boiling point, which increases its density and allows us to load more into the first and second stage. Konnichiwa, dice Miguel Ángel Teti a Tokio. Currently, fuel loading is complete on the second stage, while loading continues on the first stage until T-minus 6 minutes. Liquid oxygen is loading onto both first and second stages right now. Now we also need an igniter to start burning the fuel and oxidizer. Bueno, comienza a retraerse el brazo, el Stromback, el brazo que transporta ese cohete al sitio de lanzamiento y que lo está sosteniendo, comienza a retraerse. No solo, o sea, primero tiene que abrirse una grampa que tiene por debajo donde están las cofias y luego se retrae para dejarlo libre para lanzar. Voy a probar a ver si... This is a great example of Newton's third law of motion. For every action, there is an equal and opposite reaction. As for weather, we are still currently green and the range is ready to support liftoff in just about 4 minutes from now at 2:38 a.m. Eastern Time. And you can see on your screen just below the fairing, the clamp arms have begun opening. Once these are fully opened, then the TE or the transporter erector will begin to retract away from the vehicle. Now at T-minus 0, ground hydraulic systems will pull the TE even further away from Falcon 9 as it lifts off. Mar Víctor saluda. Gracias. 3 minutos y medio para el lanzamiento. Atención, lanzamiento a la Luna. Histórico. Lanzamiento de una empresa privada a la Luna, una empresa privada japonesa, iSpace. Debajo de esa cofia que se ven, o sea, la punta del cohete, tiene esa caparazón que está protegiendo a la carga que es de la misión japonesa, de una misión privada. Hakuto va a ir a la Luna, va a aterrizar, tiene un lander. La verdad que es increíble que estén pasando en este momento estas cosas y podamos verlo en directo, ¿no? At T-minus 60 seconds, Falcon 9 will be in startup. This means that the rocket's autonomous internal flight computers have taken over the launch countdown. And just inside T-minus 2 seconds is when we light Mariano Constantini dice, amo como Daniel cuenta lo mismo cada vez con la misma emoción de la primera vez. Estoy actuando. Es mentira esto que me pasa. No, es increíble, Mariano. Me encanta verlos, me encanta ver estos cohetes. No me canso de verlos. Noche, día, tarde.
Lo único que me pone mal es que no puedo escuchar los sonidos de la válvula de las cargas y la voz de la locutora en inglés no me permite tener esto del volumen así al máximo para escuchar eso. El viento, las válvulas, el oxígeno fluyendo por fuera, ese es el ruido, es el shh que escuchamos. Esto es lo que necesitamos escuchar. Great No news. Liquid esto oxygen otro. loading completing on the second stage. SpaceX, SpaceX, please, give us a second channel. SpaceX, give us a second channel just to listen to the rocket. Not in English. We want just the rocket, the wind, the engine, please. And at T-1 minute is when Falcon 9 will go into startup and the internal flight computers We will do not take want over to the launch listen countdown. this in English, please. Vamos a ver si de repente así me hacen caso, porque les mando mails y no me contestan. En este momento There el it Falcon is. 9, The vehicle el Falcon 9 está en arranque, modo arranque. 53 segundos. A T-menos 45 segundos el director de vuelo debería dar la orden de despegar. El visto bueno. La luz verde ahora. Falcon 9, iSpace. Go for launch. Go for launch. Vamos arriba. Great Vamos news. arriba. All systems are go for launch of Falcon 9. Go for launch. Es lo mejor que podemos escuchar faltando 45 segundos. Volumen al máximo, ¿eh? TMS 20 seconds and counting. 15 segundos. TMS 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignición. Ignition. Liftoff. Vehicles pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. Propulsión nominal. Inclinándose en el range. Falcon 9 has successfully lifted off from Pad 40 at Cape Canaveral Space Force Station, carrying the iSpace Series 1 lunar Es un lander. reloj. SpaceX es un During reloj. this segment, we tilt the engines, which we call gimbaling, and that turns the rocket horizontally. And that's what we call a gravity turn. We are still Bueno, ahora vamos a ver lo que le llaman el giro de gravedad. up, but we are also heading horizontally away from the launch El pad. giro de The gravedad. rocket typically needs to go Se inclina 17,000 para ponerse paralelo a la Tierra. Supersónico en este momento y se acerca a máximo Q. El momento más crítico de este despegue. Máximo Q, ahora. Bien ahí. Vamos arriba. Oh, qué imagen. Qué increíble esta imagen. Engine chill. Están enfriando el motor ahora de la segunda etapa porque en unos pocos minutos, 1 minuto y medio, va a encender ese motor. Esos 9 motores Merlin, queroseno y oxígeno, cómo están empujando ese cohete. Impresionante y acelerando. 3.500 kilómetros por hora ya. Then the first stage will do a flip in order to make its way back to its landing zone today on land, followed by SES-1 or second stage engine start 1 on the second stage. That's where the MVAC engine will. Bueno, hoy tenemos otro aterrizaje en tierra. Vamos a ver lo que se llama el boostback, o sea que enciende de nuevo la primera etapa para hacer esa voltereta y volver a tierra. Separación de etapas, ahí viene. Y encendido, atención, rapidito. Stage separation confirmed. Confirmado, separación, encendido. Ignition. Y ahí el booster ya está haciendo la mitad de la voltereta y encendiendo el motor. Miren cómo se ve. Some really cool views there. We just had Miko stage separation. You could see the stage 1 flipping in the background of the MVAC view. Oh, and la an interacción awesome de los dos motores. view of the first
O sea, la interacción del motor del booster y la interacción del motor de la segunda etapa. Awesome views. Again, that was MECO stage separation, stage 1 flip, SES-1, that's the MVAC engine igniting. There you can see that on your right-hand screen. Stage 1 is Cofias. currently in Estas son its las boost cofias. burn. Bearing separation confirmed. Y ahí quedó And there you can see on the Hakuto right-hand screen, the fairing halves have deployed expuesto from al the second espacio stage as well. para su viaje a la These Luna. fairing halves have completed their 4th and 5th flight and Qué will be genial. recovered when they return back down to Earth on our recovery vessel, Bob. Felicitaciones a iSpace, felicitaciones a SpaceX, la verdad. Stage 1 boost back shut down. Bueno, acaban de apagar el And motor as you del saw on your booster, left-hand screen, the finalizó engine has su shut down voltereta on the first stage. y That's primera the maniobra burn para regresar a on stage aterrizar. 1. And an awesome view here. This is from our Falcon 9 second stage, Bueno, looking at our MVAC engine. doble telemetría ahora. Tenemos a la derecha abajo la telemetría de la segunda etapa que sigue propulsando esto para primero en órbita, luego va a dar un empuje para ir a la Luna. Y a la izquierda el booster que todavía sigue su camino al espacio por la gran inercia que tiene. Está por alcanzar su apogeo el booster, o sea, la máxima altura, 132 kilómetros hora. Miren cómo está disminuyendo la velocidad, 1535, 1534. Y ahora empezó a aumentar. 37, 40. ¿Por qué empezó a aumentar? Porque empezó a caer. Empezó su caída libre. Again, what you're seeing on your screen is a view of the MVAC engine on the second stage. So far looking like it's on a nominal trajectory. Now, reusability is key to lowering the cost. Vehicles on nominal trajectory. Great call-outs there. Reusability is key to lowering the cost of spaceflight, which enables more investments in critical scientific research. The Falcon 9 first stage that is supporting today's mission will perform this entry burn for the 5th time, previously having supported SES-22 and 3 Starlink missions. Again, that entry burn. Alex, los moderadores están para ayudarte. Hay gente que se equivoca y el bot los atrapa y les suspende los mensajes. Los moderadores lo que hacen es estar ayudando. Y por favor, ese WTF, la próxima vez te voy a suspender yo. No malas palabras. Merlin's exhaust gases, which we also call the rocket's plume, and this deposits a layer of soot on the vehicle's surface. Now, that soot comes from the carbon-based fuel that Falcon 9 uses. Es cierto, Mariano. Ahí se equivocó. Es el problema de los modismos entre Argentina y España, ¿no? Que a veces no conocemos de un lado o del otro. Bueno, el booster sigue cayendo. Miren la velocidad del booster ahora, 4.000 kilómetros por hora, 72 kilómetros. En cualquier momento ese booster enciende sus 3 motores centrales para reducir la velocidad. Y ahí lo vemos cayendo. Estamos mirando a la izquierda, la pantalla a la izquierda, la costa de la Florida. Y ahí viene el encendido. There now on your left-hand screen is the first stage. We did hear the call out. And also can see those engines lighting up the screen, very bright there. This burn lasts about 20 seconds. 20 segundos dura el encendido de estos 3 motores Merlin. Miren cómo bajó la velocidad de 4.500 a 2.800. Esos 20 segundos alcanzaron para eso. Y ahora el cohete se sigue reposicionando, justamente apuntándole a la zona de aterrizaje. En muy poquito, 30 segundos, 40, va a estar encendiendo de nuevo el motor central, ahora uno solo para poder aterrizar. On its landing zone. Today we'll be landing transonic. It will be landing zone 2 or LZ2. Aterrizan en la zona 2 hoy.
Bueno, ahí está. Ahí está. Encendido para aterrizar. Va a desplegar el tren en cualquier momento. A ver si hay una cámara abajo, señor director. Ahí está. ¡Qué genial! La parte de abajo del cohete con su motor encendido. El boom sónico se escuchó recién. ¡Pam, pam! La etapa 2 ya se apagó y que entró en órbita nominal. Ahí lo vemos, apuntando en el centro. Confirmado. Aterrizado. No vi mucho. Porque dice increíble vistas, ustedes pueden ver ahí. No, la verdad, mucho no se vio. Lo que sí vemos es que ya está en el espacio, 184 kilómetros. Vamos a ver cuánto tenemos de coast, o sea, costear. Está en la órbita de parqueo intermedia. We will not have ground station coverage for SES-2 and SECO-2, so we'll come back to confirm a successful burn right before payload deploy at the T+47-minute mark. So sit back and enjoy the space tunes, and we'll see you back here. T más 47 ahora. O sea, lo próximo no van a tener cobertura en vivo para ver el encendido, el segundo encendido motor. Pero dice que sí, en T más 47 van a tener la confirmación. Así que lo que nos queda ahora es, lamentablemente, esperar a T más 47, que esos son 38 minutos, para ver si tenemos la confirmación aquí en el video. Y ahí vemos la carga, que ya está a la espera, yendo y viajando en órbita para hacer su viaje a la Luna. Bueno, para la gente que vio el despegue, en la versión corta, muchas gracias, un abrazo enorme. Vamos a pasar una repetición ahora, aprovechando justamente que tenemos 36 minutos. Vemos la repetición en conjunto y luego seguimos. Vamos a ver un replay. Systems are go for launch of Falcon 9 with iSpace Mission 1. Venimos al lanzamiento. Vamos a disfrutarlo. Este cohete ya está autónomo. Las computadoras son quienes hacen el encendido y despegue totalmente, sin intervención de nadie. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, liftoff. Vehicles pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. Falcon 9 has successfully lifted off from pad ¿Cómo 40 suenan esos motores? Qué increíble, qué increíble escucharlos. carrying the iSpace Series 1 lunar lander. During ascent, we tilt the engines, which we call gimbaling, and that Gracias turns Mariano around por hacer el horizontally. esfuerzo y estar con nosotros. We are Power still and going. telemetry is nominal. We are still going up, but we are also heading horizontally away from the launch pad. The rocket typically needs to go Vehicle 17,000. supersonic. Great callouts there. The rocket typically needs to go 17,500 miles per hour horizontally in order to avoid being pulled back down to Earth and get Max into Q. orbit.
And we just heard a call out for max Q. That is maximum dynamic pressure. This is the largest structural load that the vehicle sees on ascent. Now that we're past the period of max Q, or maximum dynamic pressure, we do have 5 events coming up in quick succession. That'll be MECO, stage separation, stage 1 flip, Impresionante, la SES1, verdad. and then the boost back burn. Estas imágenes, vamos a poner la pantalla completa, me And encanta. MECO is where all 9 of those engines that you see lit up on your screen, those will shut down. That helps slow the stage down in preparation for stage separation. Then the first stage will do a flip in order to make its way back to its landing zone today on land. Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo enorme. Our second stage engine start 1 on the second stage. That's where the MVAC engine will ignite. Mariano dice, el efecto que se produce en la primera etapa cuando hace el pushback. Lo vamos a ver. Vamos a repetirlo. Those events are coming up here in just a few seconds. Stage separation confirmed. Voy a tener un segundo. Voy a tener un segundo para mostrarles algo. Si lo logro. Acá. Fíjense en esto. Este es el perfil del lanzamiento para estar en órbita. Vienen los dos tramos juntos. Acá es la separación de etapas. El encendido y este es el camino. Miren lo que hace el booster para regresar. O sea, acelera, le da hacia arriba y hacia atrás para luego volver a caer en la zona de aterrizaje. Está genial el dibujo este para que se puedan dar cuenta qué es lo que hace este cohete para poder aterrizar, esta vez en tierra firme. Stage separation confirmed. Y acá viene el momento justamente del boostback. O sea, cuando enciende el booster, encienden los dos juntos de nuevo, ¿no? Ahí está encendiendo, miren. Encendido, volteretas. Really cool views there. No, esto es la interacción. La interacción de los gases de uno y otro es brutal esto, ¿no? Miren esto. Tenemos acá, seguramente esta es la segunda etapa. Estos son los gases que está empujando. Y creo que por aquí está el booster. No lo veo bien, pero creo que está por aquí. Fíjense. Bueno, ahí vemos las cofias ahora separándose y dejando libre la carga. Cuarto y quinto vuelo para las cofias. Va a ser recuperado por el barco Bob, que las está esperando abajo en esas cofias. As you saw on your left-hand screen, the engine has shut down on the first stage. That concludes the boost back burn for stage 1. An awesome view here. This is from our Falcon 9 second stage, looking at our MVAC engine in its first burn at the moment. T plus 4 minutes into today's mission. We are in. Bueno, adelante un poquito para ver el encendido ahora de la reentrada. La vista hacia abajo de ese cohete que viene cayendo hacia el sitio de aterrizaje número 2. Y ahí se ve el encendido. En este momento comienza el encendido. Ese brillo enorme porque la cámara está tratando de ver en la oscuridad. La deslumbra. 20 segundos de encendido para reducir 1500 o 2000 km por hora la caída de ese booster. ¿Por qué no frena más? Porque sería demasiado. Porque la potencia del motor Merlin es demasiado para el aterrizaje. De demasiada potencia acelerando al mínimo. Muchas gracias, Rubén, por el mensaje. Guía terminal. ¿Qué quiere decir guía terminal? Ese cohete se está guiando con algo en tierra ahora para hacer la parte final de aterrizaje, la parte fina, y poder aterrizar dentro del círculo. Transónico, pasando por la velocidad del sonido.
that we will be attempting to land on today. And just shortly after the landing burn Stage begins, 1 landing burn. Bueno, ahí vemos. as we Encendido just aterrizaje saw and de heard, motor, stage 1 un único motor, landing un burn Merlin. has begun. We also heard the Increíble shutdown vista. of the second stage engine, but let's Stage two, watch yes, stage. as Falcon 9 touches down for landing with this incredible view here. Nominal orbit insertion. Stage 1 landing leg deploy. Stage 1 landing confirmed. Really awesome views there. As you can see, Falcon 9 has touched down on landing zone 2. That is our 155th recovery of an orbital class rocket, including first stage 155 landings for Falcon 9 and recuperaciones. Falcon Heavy. Now we also had SECO 1, or second stage engine cutoff 1. And that is of that Impresionante, MVAC la engine that you verdad, can see there shut down. But the mission is not over just yet. The second stage is now embarking on its first coast phase. Bueno, ahora sí vamos a ver la parte final dentro de unos minutos. Gracias a los que estaban en la versión corta. Los esperamos en el canal, suscríbanse, un abrazo. Y el resto seguimos, vamos a seguir esperando. Vamos a poner ahora el directo porque es lo que nos queda, ¿no? En temas 47 vamos a tener la confirmación justamente y seguramente nos van a mostrar alguna pequeña imagen. Una pregunta, ¿los motores van con más potencia de lo normal? Decía Sebastián Sánchez. No, van con más potencia normal quizás después de máximo Q, que muchas veces según el requerimiento aceleran al 110%. Estamos en el directo, temas 20 minutos de ese lanzamiento. Le faltan unos reflectores en el lugar de aterrizaje, dice Mariano Constantino, sí, para que podamos ver mejor. O una cámara FLIR, ¿no? Oscar Díaz, gracias por el mensaje. ¿Arriba qué hay? Dice Abraham. No sé. Bueno, y esperar. Nada más que eso. Y los miembros VIP que quieran ver una repetición van a tener en 3 minutos un video especial donde está el recorte justamente de este despegue. Bueno, en unas horas recuerden que tenemos el aterrizaje, amarizaje o como quieran llamarle, de la nave Orión que está volviendo de la Luna. Vamos a transmitir en directo, a retransmitir de NASA,
Así que una transmisión imperdible, otra transmisión histórica, 2 transmisiones históricas el mismo día. Este lanzamiento japonés de una empresa privada a la Luna y el aterrizaje de Orión o el amarizaje de Orión frente a las costas de San Diego.
mostrando una animación de la gente de iSpace. Justamente lo que va a ser este aterrizador lunar. Junto con esto va también una segunda misión de la NASA que se llama Flashlight, que va a escanear con láser los polos de la Luna para buscar las zonas con agua, para mapear las zonas con agua. Muchas gracias, Mariano, por la donación. Bueno, para los que tienen chicos, les voy a pasar un enlace
para colorear. Justamente les pueden imprimir esto para poder colorear la nave Hakuto y el rover en la luna. Me parece genial. United Launch Alliance es una de las empresas que siempre tiene este tipo de información en su sitio, en cada uno de sus DPGs. O sea, para los chicos. Para que los chicos se diviertan coloreando. Está genial. Me encanta. Me encanta. Un abrazo grande, gracias. No es necesario, digo, que hagan un esfuerzo extra. La gente que está siempre en el canal, que apoya, que son miembros como vos, digo, mil gracias. Aparentemente son 4 meses y medio entre el viaje y las maniobras y las órbitas que va a estar alrededor de la Luna. Les estoy poniendo unos enlaces para que puedan acceder a la información, a la poca información que hay, ¿no? Alex Fedeto, gracias por esos saludos, un abrazo. No funciona el comando donar, dice Mariano. A ver, vamos a revisarlo. No, debería estar andando, ¿eh? Y no es donar, no donar.
Es sin R. O dona. Le podemos poner donar si quieren. Le ponemos donar. ¿Le cambiamos? Sí, lo cambiamos. Quedó cambiado. Es donar. Donar ahora. Lo cambié, Mariano. Es más lógico donar que donar o dona. Bueno, nos acercamos a minuto 46, ¿no? Cada vez más próximos a 2 minutos. Vamos a corroborar. Ya a esta altura, ese booster, esa segunda etapa, hizo su segundo encendido, por esos muy pocos segundos. Y va a soltar a la misión, o sea, a la carga de pago para la misión Hakuto, ese lander, a los 46 minutos 59 segundos. Estamos exactamente a menos de 2 minutos. Mariano Constantini, qué ricas son las donas, dice. Qué ricas son las donas. No, por favor, a esta hora me muero. 5 horas 24 minutos en Sudamérica, en Montevideo, Buenos Aires y cercanías. Rubén dice que está en la cama, ¿no? Yo ya vuelvo a la cama. Ya vuelvo a la cama un rato hasta el regreso de Orión. Tenemos unas horas. Rajan, muchas gracias por ser miembro VIP. Gracias por haber ingresado. Me sumo ahí el astronauta. Mira cómo te saluda ese astronauta. A ver qué dice Jessica. Mission 1. So far, we've had an on-time launch at 2:38 a.m. Eastern Time, followed by a successful ascent. Me está contando lo que sucedió hoy, que hubo un despegue exitoso, que aterrizó el booster y que tenemos que tener la confirmación en cualquier momento, dice. Todavía no tenemos la confirmación. iSpace Series 1 lunar lander from Falcon 9's second stage, which will happen in just about 30 seconds from now. En 30 segundos lo van a soltar. Launch is a part of the Hakuto-R program and is the first of 2 missions. Mission 2 is tentatively. Este es el primero de 2 misiones de Hakuto. Both missions are considered technology demonstrations and will provide. Son demostraciones de tecnología para futuras misiones. And we're just a few seconds away from payload deploy. Vamos a unos segundos de ver la carga. Have ground station coverage during deployment, so we may have to wait for confirmation here. iSpace M1 payload deploy confirmed.
Uy, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Qué genial. Qué genial. Y el aterrizaje, el aterrizador lunar este de iSpace ya está en camino a la luna. Histórico. Otra vez haciendo historia juntos. Mil gracias a los que nos siguen y nos permiten ver esto y nos apoyan para poder ver esto. Bueno, en 5 minutos, ¿qué vamos a ver en 5 minutos? Dijo que no lo escuché. La verdad, estaba tan entusiasmado que no escuché lo que dijo. ¿Qué es lo que tenemos en 5 minutos? La carga de NASA. Eso es lo que van a soltar. El flash, el laboratorio lunar, flashlight, las linternas, como le llaman. Iluminan con láser la luna para detectar agua. Es una carga secundaria que es de NASA a los 53 minutos 09 segundos del despegue. Me gustaría verle cambiar la actitud al aterrizador lunar, ¿no? O sea, gracias Alex Fedeto por esa explicación. Ángel, gracias por la oración, Ángel. Ángel Anda pregunta, ¿cuándo está previsto que vuele a Starship? Buena pregunta, nadie lo sabe. Ni siquiera el bot lo sabe. Miren cómo se ve ese reflejo ahora de la nave. Hakuto quiere decir conejo blanco, ¿no? Increíblemente, pero ¿no parecía la cabeza de un conejo eso? ¿O estoy tan loco estoy? Manu GP dice, se cruzan en el camino con Orión, uno va y otro viene, ¿no?
¿Qué dice The Jesse? deployment of lunar flashlight, managed by the Jet Propulsion Laboratory, operated by Georgia Tech, and integrated by Maverick Space Systems. Bueno, se ve la segunda Lunar Flashlight will be carga finding and mapping y water on the finaliza la moon, misión. which will help enable humans to De permanently SpaceX, work ¿no? and live on the surface of the moon. Using a new green propulsion technology and 4 compact lasers, Lunar Flashlight will peer into permanently shadowed craters and areas of the La moon idea that es never iluminar see sunlight. los cráteres que están permanentemente iluminados con estos láseres, linternas como le dicen. En realidad es eso, un láser, no es luz. Y mapear, o sea, trazar un mapa de dónde hay agua en varias zonas de la Luna. Mariano, gracias. Gracias por ese mensaje espectacular. Bueno, separación confirmada. El Lunar Flashlight. A ver si lo vemos. Menas, la descripción de qué se trata esto está en el video. Entra en la descripción del video que tenés toda la información disponible. Y si le das para atrás o esperás un poquito, vas a poder ver un espectacular despegue y aterrizaje de SpaceX, como recuperan su cohete nuevamente. Bueno, y no nos muestra. Yo pensé que nos iban a mostrar justamente el deployment, no se vio. The vehicle is also now pressurizing for launch, and now we are just waiting for the T-minus 20 seconds and counting. Repetición del lanzamiento de hoy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, liftoff. Vehicles pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. Falcon 9 has successfully lifted off from Pad 40 at Cape Canaveral Space Force Station, carrying the iSpace Series 1 lunar lander. During ascent, we tilt the engines, which we call gimbaling, and that turns the rocket horizontally. And that's what we call a gravity turn. We are still Telemetry is nominal. We are still going up, but we are also heading horizontally away from the launch pad. The rocket typically needs to go 17,000. Vehicle supersonic. Great call-outs there. The rocket typically needs to go 17,500 miles per hour horizontally in order to avoid being pulled back down to Earth and get Max into Q. orbit. And we just heard a call-out for Max Q. That is maximum dynamic pressure. This is the largest structural load that the vehicle sees on ascent. Now that we're past the period of Max Q, or maximum dynamic pressure, we Engine chill. do have 5 events coming up in quick succession. That'll be MECO, stage separation, stage 1 flip, SES-1, and then the boost back burn on the first stage will begin. Again, MECO is where all 9 of those engines that you see lit up on your screen, those will shut down. That helps slow the stage down in preparation for stage separation. Then the first stage will do a flip in order to make its way back to... Desde hoy estaba tratando de ver si podemos escuchar el cohete y la voz siempre lo tapa. Es increíble, no para de hablar. The second stage, that's where the MVAC engine will ignite, and then the boost back burn will also begin on the first stage. Those events are coming up here in just a few seconds. Stage separation confirmed. MVAC ignition.
Stage 1 boost back startup. Vemos la maniobra de voltereta justamente del booster y el encendido, el nuevo encendido de ese booster junto con la segunda etapa. Y el encendido de la segunda etapa. Bueno, el momento del encendido de motor para desacelerar el reingreso. Stage 1 entry burn startup. Miren cómo se ven las luces de la costa de la Florida. And also can see those engines lighting up the screen very bright there. This burn lasts about 20 seconds. Again, it's 3 of 9 M1D engines reigniting. Stage 1 entry burn shut down. Stage 1 FTS is saved. And as you saw, the engines have shut down. That concludes the entry burn for the first stage. Bueno, y ahora viene el encendido de aterrizaje, el encendido final, ¿no? And just shortly after the landing burn Stage begins, 1 landing burn. as we just saw and heard, the stage 1 vehicle landing burn has begun. We also heard the shutdown of the second stage engine, but let's watch as Falcon 9 touches down for landing with this incredible view here. Ups. Esto es un tema de internet no nuestro, ¿no? Puede ser que como terminó el... Sí. Puede ser que justo como terminó me tiró a cualquier lado. The shutdown of the second stage engine, but let's watch as Falcon 9 touches down for landing with this incredible view here. Nominal orbit insertion. Stage 1 landing leg deploy. Stage 1 landing confirmed. Really awesome views there, as you can magia, see. qué Falcon magia. 9 has touched down on landing zone 2. That is our 155th recovery of an orbital class rocket, including first stage landings for Falcon 9 and Falcon Heavy. Now we also had iSpace M1 payload deploy confirmed. And great news, as you can see on your screen, the iSpace Series 1 lunar lander is now on its way towards the moon. Y ahí vemos el aterrizador lunar camino a la luna. Esto pasó ya hace varios minutos. Impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, muchísimas gracias a todos. Mariano, Abraham, Magali Ponce, Miguel Ángel Teti, Rubén. En fin, todos los moderadores que están allí mirando, los miembros VIPs que nos apoyan siempre. Y justamente nos permiten esto, poder disfrutar juntos de estas increíbles transmisiones de las compañías espaciales. En este caso de SpaceX, de este enviado a la Luna, esta nueva misión a la Luna, que bueno, vamos a ver si hay alguna otra transmisión respecto a esto y podemos llegar a verlo. Me encantaría conocer Uruguay, dice Abraham de la Melena. Bienvenido. Es chiquitito, ¿eh? Si alguien viene a Uruguay, prevean algo más. Ir a Argentina, Brasil, Chile, los países amigos, porque Uruguay, te subís a un auto, empezás a andar y en 5 o 6 horas se te termina el país. Nos vemos en unas horas. Vamos a ver si está previsto justamente la nueva transmisión. Cosa que puedan dejarlo. No está redireccionado. Vamos a ponerlo ya. Creo que YouTube está con problemas, ¿eh? No soy solo yo el tema este. A ver, no me deja agregar un video para redireccionarlos.
A ver si puedo editar y mandarlos a todos para allí o no, o terminamos acá. Bueno, no me deja. No me deja. Increíble, ¿no? Nos vemos. Bueno, nos vemos entonces en unas horas en la próxima transmisión. Está en el canal. Suscríbanse, activen las notificaciones. Mil gracias. Gracias por el apoyo. Nos vemos en un ratito. Un abrazo enorme. Coti, voy a hacer un café. Teletranspórtame por favor a la cocina.